aquí estamos de nuevo. Ojalá les esté gustando lo que hemos aprendido este año porque nosotros la estamos pasando muy bien. El video pasado habíamos hablado, definido, pensado y vuelto a pensar una palabreja. ¿Te acuerdas? Nacionalismo. ¿Lo recuerdan, verdad? Habíamos hablado de cómo esa idea de amor a la patria era buena y mala a la vez. Y también vimos cómo Alemania, que no existía, se creó gracias al señor Bismarck y al nacionalismo prusiano. Imagínense que había otro país que como Alemania tampoco existía. ¿Adivinen cuál? Bueno, está bien, les voy a dar pistas. Está en Europa. El mapa es este y parece una bota. Y además comen mucha pasta. ¿Ya? ¿Lo adivinaron? Pues claro, es Italia. Italia no existía. Se creó y no se creó hace mucho. Les voy a contar cómo. La historia de la unificación fue lograda básicamente gracias a tres personajes. Este señor que vemos aquí, que se llama el señor Mazzini, el señor Garibaldi y el señor Cavour. Ya les hablo de ellos. ¿Qué papel jugó cada uno? Empecemos por el señor Mazzini. Este señor, desde muy joven, se dio cuenta que los que querían reformar a Italia tenían muchos problemitas y que, ¿saben qué? No lo iban a lograr. Entonces, decidió dedicarse a la independencia y la unificación de Italia. Se unió al movimiento Carbonari en 1827. Ellos, los Carbonari, eran un grupo subversivo secreto que buscaba una reforma nacional y constitucional para Italia. Tan revolucionario era Mazzini que hasta tuvo que exiliarse, o sea, tuvo que irse de Italia en 1831. Se alejó del grupo Carbonari y fundó el suyo propio, que se llamaba así, se llamaba La Joven Italia. Sus lemas para Italia eran la unificación y la independencia, bueno, y la libertad. Buscaba la creación de una Italia democrática y republicana. Ya sabes qué es republicana, ¿no? Sin rey y con representación de las personas. Mazzini soñaba con una Europa controlada por su gente y no por un soberano. Su meta inicial fue crear una sola Italia. Quería unificar a todos estos. Todos estos eran los reinos de Italia y conformaban Italia en ese momento. Quería unificarla bajo un solo gobierno, así como en los tiempos del Imperio Romano. Lo grave es que, si bien algunos eran reinos autónomos, otros pertenecían a países extranjeros. Lombardía y Venecia, miren, Venecia está por aquí, por ejemplo, pertenecían a Austria. Y el reino de las dos Sicilias, este que está por aquí, pertenecía a los Borbones, o sea, España, que está por aquí en el mapa que no alcanzan a ver. ¿Cierto? España era la dueña. Los estados pontificios, sobre todo Roma, estaban bajo la protección de Francia. Miren, por aquí está Roma y estos son los estados pontificios. Y estos estaban controlados por los franceses. A pesar de semejante división y con tantos poderes de por medio, a Mazzini, el gran idealista, se le ha llamado el espíritu de la unificación italiana. Suena chévere este Mazzini, pero hay más. El segundo gran protagonista de la unificación italiana fue este señor, Garibaldi. Tiene nombre como de mariachi, pero era italiano. Un personaje genial desde todo punto de vista. Fue un marinero y un auténtico aventurero. Imagínense que muy joven se fue al Mar Negro como capitán de un barco que fue secuestrado por los piratas turcos. Aunque fue capturado, este señor Garibaldi se escapó de sus captores. Quiero decirles que eso casi nunca pasaba y regresó a su patria. Y parece que el secuestro de los piratas no le dio miedo, porque el tipo no tuvo problema en embarcarse de nuevo hacia Estambul. Así era él. Si fracasaba, volvía a intentarlo. Su corazón estaba en territorio italiano, a donde regresó para unirse al movimiento. Participaba en cuanta revuelta, pelea, manifestación, hasta el punto de ser capturado y condenado a muerte por sedición. ¿Qué es eso? Manifestarse en contra del orden legal establecido. Pero Garibaldi tenía otros planes. ¿Saben qué? Huyó de nuevo. Se fue a Túnez y eventualmente terminó yéndose, ¿saben para dónde? Para acá, para Sudamérica. Ni aún así se quedó quieto.
llegó a Sudamérica, a Brasil, y se puso en contacto con otros jóvenes revolucionarios italianos que casualmente vivían allá. Aprendió las tácticas de guerra en la lucha del Brasil. Después se fue a vivir a Montevideo. ¿Dónde es eso? En Uruguay. Y hasta fue nombrado capitán de una flotilla de barcos que resultó terriblemente derrotada por los argentinos. Y nuevamente a Garibaldi le tocó huir. Pero su anhelo por liberar a Italia lo hizo regresar para luchar de frente contra los austriacos, franceses, españoles y napolitanos. Sin embargo, el emperador Napoleón III decidió negociar con Austria, sacrificando a Italia, y nuevamente se frustró la independencia. Garibaldi continuó viajando por el mundo. África, Nueva York, a donde se dedicó a fabricar velas, pues el tipo se le medía todo. Estuvo en Australia, en Filipinas, en Callao, en el Perú, donde fundó la estación de bomberos y finalmente se fue a Inglaterra. Mientras tanto, Italia estaba a punto de comenzar su segunda guerra de independencia, que fue en 1854. Garibaldi se puso al frente de los cazadores de los Alpes, que eran 3.000 soldados, y ayudó a anexar Lombardía al reino de Cerdeña. Acto seguido, Garibaldi, amante de las revoluciones, armó su propio ejército, llamado la Expedición de las 1000, miren, camisas rojas. ¿Sí los ven? Todos tenían su camisa roja. Se embarcó y se lanzó contra el reino de las dos Sicilias. Miren, el hombre estaba con sus camisas rojas y se vino para acá. Se lanzó contra el reino de las dos Sicilias. Este que está aquí era muy grande. Y contra su rey Francisco II, un monarca absoluto. Don Garibaldi ya era una figura legendaria y era recibido con entusiasmo por donde pasaba. El hombre era respetado por todos los actos valerosos de su vida. Capturó la isla de Sicilia. Miren, esta de aquí, la capturó, quiere decir, la hizo parte de Italia. Y se tomó a Nápoles. Iba camino a Roma, que queda por aquí, ¿cierto? Iba camino a Roma y a los estados papales, donde estaba escondido Francisco II, que era el rey de por aquí, de las dos Sicilias, cuando fue atajado por Emanuel II, quien temía enemistar a Napoleón III. La verdad es que no había nada que temer. Para Garibaldi, la idea de la Italia unida era más importante que sus propios intereses. Garibaldi, en un momento de euforia y de sentido patriota, y aunque no tenía que hacerlo, le entregó los territorios del sur que él mismo había liberado al rey Emanuel II. Garibaldi fue capaz de sacrificar sus principios liberales republicanos a cambio de la unificación de Italia. Después de tantas aventuras, batallas, ires y venires, solo le faltaban Venecia y Roma para completar la unificación. Y entonces el señor, que no se daba por vencido, creó la Legión Internacional, compuesta, ojo, por voluntarios de varios países, Polonia, Suiza, Alemania, pues quería liberar a Italia desde los Alpes hasta el mar Adriático. Miren, este es el mar Adriático. Quería liberar todo este pedazo para unificarlos y que fueran todo esto, fuera un solo país. Miren, el hecho es que Garibaldi nuevamente se lanzó contra Roma con el grito «Roma o muerte», y Napoleón III se vio obligado a pedirle auxilio al rey Emanuel para que lo frenara. Por enésima vez, Garibaldi fue a templar a la cárcel. En 1864 fue dejado en libertad y esta vez se marchó a Inglaterra, a donde fue recibido con honores por el primer ministro. Como no se podía quedar quieto, en 1866, adivinen qué, regresó a Italia, al frente de los cazadores de los Alpes, que ahora no eran 3.000 sino 40.000 hombres. Garibaldi sabía que había vientos de guerra en el aire y él no se iba a perder esa aventura. La cuestión de Venecia había que resolverla. Venecia entraría a formar parte de Italia con la victoria prusiana en la Guerra de Prusia contra Austria en 1866. Con la derrota de Austria a manos de Prusia, Venecia y sus alrededores entraron, ¡pum!, automáticamente a formar parte de Italia. Pura diplomacia, miren. Venecia ya ahora sí entró a ser parte de la bota. Por su parte, Roma, que seguía por aquí, estaba situada en los estados pontificios y era defendida por Napoleón III, que no quería ganarse la enemistad de los católicos franceses, pues si eso pasaba se abandonaba al Papa.
Nuevamente, la Guerra de Prusia, esta vez contra Francia en 1870 y 71, hizo posible que las tropas italianas marcharan contra una indefensa Roma y fácilmente, ¡pum!, la capturaron. El Papa hizo una defensa simbólica por cuestión de honor. Para junio de 1871 se había finalmente completado la unificación de Italia con Roma como su capital. Mazzini y Garibaldi vieron cómo su sueño se había convertido en realidad. Bueno, y lo lograron, pero ¿y cómo era esta nueva Italia? El nuevo reino no era el Estado poderoso y dinámico que habían soñado los nacionalistas. Su gobierno sí era centralizado, pero era débil. Estaba endeudado, pues las guerras de liberación habían sido muy caras. Faltaba construir la infraestructura del nuevo país, ¿no? Calles, carreteras, crear sus fuerzas armadas y crear un sistema de educación. El nuevo gobierno no era muy popular, ni siquiera se hablaba el mismo idioma en toda la península. Bueno, ya eran libres y autónomos, pero tenían mucho lío por resolver. Y aquí entra el tercer protagonista, ¿cierto?, de esta unificación italiana, que se llama el señor Camillo Benso, el conde de Cavour. Este señor fundó el periódico liberal moderado llamado Risorgimento, que significa resurgimiento, que se volvió la voz del movimiento nacional italiano. Como primer ministro del Reino de Cerdeña, fortaleció su economía y la industria. Impulsó la agricultura y la infraestructura, hizo carreteras, canales, ferrocarriles. Abrió industrias en el sector textil y siderúrgico. Fue un excelente administrador. En lo político, él creía en una monarquía constitucional, pero ¿saben qué? No creía en la democracia. Según él, una élite debería mandar. Esto, pues, lo puso a pelear con Garibaldi, porque Garibaldi sí creía que la democracia tenía que incluir a los obreros y a los campesinos. En cuanto a la iglesia, se oponía a que liderara la educación. Por ejemplo, el tipo aprovechó la guerra de Crimea en 1854, que era Francia e Inglaterra contra Rusia, para hacer sentir a Italia como un país en el panorama internacional. Envió tropas italianas y no de los pequeños reinos del lado de Francia e Inglaterra, que por cierto fueron los vencedores. Y pudo así sentarse a la mesa de negociaciones de igual a igual con estos países. Su gran proyecto, la unificación de Italia, marchaba bien. Cavour era un auténtico diplomático. Cavour murió de causas naturales en 1861 y nunca vio coronado su sueño de ver toda Italia unificada. Bueno, muchachos, hoy aprendimos todo lo que hay que hacer para crear un país. Bueno, mejor dicho, para unificarlo, como pasó con Italia. No es fácil, pero ahora saben cómo hacerlo en caso de que quieran unificar o crear su propio país.